El gobierno del expresidente Iván Duque tiene responsabilidad en lo que en este momento está sucediendo en cuanto a la inseguridad en algunos territorios de nuestro país. Sí, aunque a la oposición, a la derecha y al uribismo de este país les cuesta aceptarlo, es así. Iván Duque también tiene responsabilidad con lo que está sucediendo en este momento en el Cauca. Nada más, por favor, préstenle mucha atención y examinen la siguiente gráfica. Esta gráfica la publicó la senadora María Fernanda Cabal en su cuenta de X, en donde se puede observar cómo efectivamente va creciendo, al parecer, los cultivos de coca en nuestro país. Sin embargo, lo que llama la atención de esta gráfica es que la gráfica está hasta el año 2022. Es decir, efectivamente en el gobierno del expresidente Iván Duque hubo un notable crecimiento en cuanto a los cultivos de coca en nuestro país. Y bueno, recordemos que incluso el presidente Gustavo Petro tomó posesión de su cargo como primer mandatario de Colombia en agosto del año 2022. Entonces, no tiene sentido la gráfica que la senadora publicó con el siguiente mensaje. Este gráfico de Inside Crime muestra cómo aumentan los cultivos de coca y cocaína en el gobierno de Petro. Las únicas cifras al alza que financian el terrorismo. Hay que atacar el narcotráfico con decisión, con la Constitución y la ley. Es la cocaína el insumo que alimenta todas las estructuras criminales. Esa gráfica que publicó la senadora María Fernanda Cabal, por supuesto, tuvo varias réplicas. Fueron varias las personas que le dijeron que ella estaba claramente mintiendo. Y dentro de esas personas, el presidente Gustavo Petro también se tomó su tiempo de poderle responder. Y a través de su cuenta de X, le respondió lo siguiente. Senadora, estudie. La gráfica dice que en su gobierno, el de Duque, donde hicieron trizas La Paz, aumentó el cultivo de hoja de coca como nunca y la tasa de homicidios en el Cauca y en todo el país. Hacer trizas La Paz trae más narcotráfico y muerte. Eso fue lo que usted y su movimiento lograron. Incluso el senador Wilson Arias también desmintió lo que la senadora María Fernanda Cabal aseguró con esa gráfica. Y el senador Arias le escribió: que tenga buen día, señora Mitomanía. Y acompañó ese escrito con una imagen del periódico El País, en donde mencionó que el entonces presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que llegaban más drogas de Colombia a Estados Unidos desde que Iván Duque era presidente. Y adicional, él escribió: no ha hecho nada por nosotros. Advierte ahora el mandatario estadounidense a su homólogo en un país clave para su estrategia en la crisis venezolana. Y ni hablar de las incautaciones de drogas y estupefacientes en el gobierno del presidente Gustavo Petro, en donde por mucho se ve la diferencia frente al gobierno del entonces presidente Iván Duque. Por este tema de la cocaína, los estupefacientes, los combates que han dado lugar en varias partes de nuestro país y por supuesto la inseguridad, se dio un debate en la W. Allí se encontraban dos representantes, Alejandro Campo del Partido del Pacto Histórico y José Jaime Uzcategui del Partido del Centro Democrático. En este debate, el representante Alejandro Campo le dejó completamente claro que todo lo que ha venido sucediendo también es responsabilidad del entonces presidente Iván Duque. Y no solamente eso, sino que con cifras. Alejandro Ocampo se le fue con cifras directamente a Uzcategui del Centro Democrático para desmentir todas esas cosas que menciona en la entrevista. Pero de hecho lo que más llamó la atención es que una de las periodistas de la W le preguntó a Uzcategui si efectivamente el expresidente Iván Duque tenía responsabilidad en todo este tema de la paz y la inseguridad que en este momento está viviendo nuestro país. Pero Uzcategui se le salió por las ramas, no le respondió la pregunta y básicamente le dijo: pero es que ya estamos en el gobierno de Gustavo Petro. Así que presten atención a esta entrevista, en donde por supuesto Alejandro Campo se le paró con cifras a Uzcategui para desmentirlo y por supuesto para dejar en evidencia todas esas mentiras y falacias que menciona el Centro Democrático en contra del presidente Gustavo Petro. Presten atención, por favor. Para usted, ¿se salió de las manos la seguridad en Colombia? No, yo quiero decirle, digamos, a la audiencia de los medios, quiero hacer un comparativo, para ser exactos, porque no es verdad lo que están diciendo. Voy a hablar del comparativo del 7 de agosto de 2018, que empezó el gobierno Duque, al 2020. El comparativo de Petro del 7 de agosto al 2024, en las mismas fechas, los mismos tiempos. Le voy a dar los siguientes resultados para decir que este gobierno no se le hace la seguridad de las manos. Lo que hoy vemos son las respuestas de estos grupos que no han podido con nuestras fuerzas militares, que no han podido derrotar
ni sobrepasar la propuesta de seguridad del presidente Petro y que están acudiendo a aterrorizar y atacar a la población civil, lo cual rechazamos. Pero voy a darle estos datos. Durante este periodo aumentó un 40% los combates en el Valle. El gobierno Petro se han hecho más combates en el pedazo de Jamundí, Cauca, que en el gobierno anterior. El gobierno anterior en este periodo efectuó 30 afectaciones al Estado Mayor Central. El gobierno Petro ha realizado 171, 400% más que el anterior. El gobierno anterior realizó 6 afectaciones a la segunda Marquetalia. Este gobierno ha hecho 14. Óigase bien, al Clan Golfo, el pasado le hizo 9 afectaciones. Este gobierno, 70 afectaciones. Este gobierno, el gobierno del presidente Petro, realizó 62 sometimientos, mientras que el anterior realizó 3. El gobierno anterior reportó 7 muertos en desarrollo de operaciones militares. Este gobierno ha reportado 23 muertes. A menores, el gobierno anterior recuperó 14 menores. Este gobierno ha recuperado 43 menores. Sí. Voy a hablarle en otro momento de las incautaciones y la operación contra la droga. Sí. Esto es una respuesta de estos grupos a la política que el gobierno Petro y el ministro de Defensa han ejercido contra esos grupos y que está teniendo resultados. Sí. Y que ellos hoy, al verse acorralados, atacan a la población civil, lo cual es reprochable. Permítame, quiero regresar con este debate con el representante José Jaime Uzcategui para preguntarle una de las críticas que más le hacen al gobierno de Iván Duque es que también desde allí se empezó a habilitar la seguridad porque con todo el proceso de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, pues se dejaron muchos vacíos y esos vacíos fueron los que fueron llegando y llenando los grupos delincuenciales como Clan del Golfo, disidencias y demás. Aquí no le cabe también una responsabilidad de lo que sucedió antes de este gobierno al presidente Iván Duque, pues que es de su partido, Centro Democrático. Pues ya estamos en la era Petro. El candidato que nos dijo en campaña que si era presidente él en 3 meses iba a desmovilizar al ELN y a poner en cintura todas estas estructuras criminales. Entonces yo escucho a Alejandro Campo, que es del partido del gobierno, hablar de la contundencia de las operaciones militares y no se supone que estamos en los tiempos de la paz total. No se les autorizó aquí una ley de paz total que le da todo tipo de beneficios a esos criminales que él dice ahora que las fuerzas militares están combatiendo con contundencia cuando los cabecillas están negociando con el gobierno en Venezuela, en Cuba, en México, y aquí el Estado Mayor Central también está inaugurando obras y haciendo lo que quiere, porque 2 años después que se ha debilitado la fuerza pública es que el presidente Petro pretende ejercer como comandante supremo de las Fuerzas Armadas en Colombia. Entonces ya llevamos 2 años para que ahora nos vengan a decir que el problema es del gobierno Duque o el debilitamiento venía de atrás, en un gobierno que se logró contener en alguna medida el crecimiento de los cultivos ilícitos, que no se negoció con terroristas ni en Cuba ni en Venezuela, que no se nombró gestores de paz como lo ha hecho este gobierno, donde hay muchos firmantes que sabotearon la paz del 2016 y ahora están delinquiendo otra vez, y según el gobierno hay que seguirle extendiendo la mano porque es la única manera de hacer la paz con esta gente. Así que yo sí creo que hay que reconocer la responsabilidad y por favor, Alejandro, reconozcamos que estamos en medio de una crisis de orden público porque ver a un niño de 12 años asesinado por un carro bomba en Miranda, Cauca, no le puede decir a usted que las cosas van bien, y yo creo que el comienzo de la solución estaría en reconocer que no estamos bien y que sí es necesario un redireccionamiento en el Ministerio de Defensa, o si no vamos a seguir contando las masacres, los secuestros, los carros bomba por cientos en el país, y ahí usted va a seguir diciendo que la culpa es del gobierno Petro o de la política de seguridad democrática, pero asuman la responsabilidad que les corresponde, que para eso son gobierno y tienen todas las herramientas y tienen su ley de paz total y tienen su política de seguridad y tienen su viraje en la lucha antinarcóticos, y todo eso ha sido un gran fracaso. Sí, representante Ocampo, el gobierno del fracaso total. Sí, representante Ocampo, ¿usted reconoce, como lo dice el representante, alguna responsabilidad en la situación que hoy está presentando no solo el Cauca, sino varias regiones del país en materia de seguridad? Claro, pero lo primero que hay que decir es que este gobierno es más exitoso que el gobierno del doctor Uzcategui. El doctor Uzcategui era representante de la Cámara del Gobierno de Duque y yo acabo de mostrar las cifras de cómo este gobierno ha combatido más a los grupos delincuenciales que el gobierno pasado. Y el doctor Uzcategui hace una pregunta importante. Pero ¿cómo así que le están combatiendo y están negociando con ellos? Porque este gobierno y nuestro ministro de Defensa, mientras negocian, han seguido las operaciones militares. Por eso la coca se quedó represada en el Cauca y en varias partes de Nariño, porque no nos dejaron salir. Hemos logrado desde este gobierno destruir más laboratorios que los que destruyó el gobierno pasado. Va a darle cifras de no más de pasta de coca, 2 cifras para que el doctor Uzcategui diga lo que es trabajar por la paz sin perseguir el narcotráfico. El gobierno pasado solo incautó 27.864 kilos de marihuana. Este gobierno ha incautado 55.000. El gobierno pasado solo reportó que consiguió 80 kilos de pasta de coca incautada. Este gobierno en el Cauca ha incautado 2.099. Eso es una cosa diferente.
Entonces, claro, aquí está combatiendo. Todos reprochamos y nos duele lo que pasó en Miranda Cauca y lo que pasó en Jamundí, que pudo ser peor. Ese artefacto en Jamundí puede habernos dejado consecuencias incalculables, pero es la respuesta de unos grupos a lo que este gobierno ha perseguido, a los que este gobierno en verdad, sí, por primera vez, están dándole duro y combatiéndolos, no para tener una cifra política de qué mostrar. Yo por eso hablo de las cifras. Las fuerzas militares no están debilitadas. Nuestras fuerzas militares están más fuertes que nunca. Tanto que en este gobierno tiene mejores resultados. Mire, el gobierno pasado solo reportó que recuperó el agua en el Cauca 40 armas de fuego. Este gobierno ha recuperado 114 armas de fuego. El gobierno pasado, permítame esto, sí, solo destruyó 832 artefactos explosivos. Este gobierno lleva 1.115. Y no solamente esto, la captura, para ser contundente con las capturas y medir la efectividad de la fuerza pública nuestra. El gobierno pasado hizo 24 capturas al Estado Mayor Central y este gobierno 116. Esto es un paraíso. Lo que yo no puedo permitir es que a Uzcategui le falte el respeto a la fuerza pública, a las fuerzas militares que arriesgan la vida. Permítame, estamos en un paraíso, pero por lo menos hable de las cifras. No, porque estamos en un paraíso cuando usted es del Cauca y están masacrando a la gente allá y me viene a decir que estamos en un paraíso, Alejandro. No, son dos cosas diferentes. Acá tenemos un conflicto de 60 años que este gobierno ha buscado dos maneras de resolverlo: la paz y el combate. Y lo que le pide es que no le falte el respeto a la gente que arriesga su vida todos los días por usted y por nosotros cuando están haciendo el esfuerzo. Ya están combatiendo, están haciendo la tarea bien hecha. Ahora pongamos de acuerdo en otra cosa. ¿Cuál es el problema acá? Que el problema es mayor. El problema, hasta que no solucionemos el problema del narcotráfico en Colombia, no le vamos a quitar combustible a estos grupos. Mientras que un kilo de cocaína siga costando $25.000 en Estados Unidos y 27.000 euros en Europa, habrá gente dispuesta a matar y a morir. Representante, usted toca un tema muy importante y es el relacionado con los diálogos. Quiero preguntarle al representante Uzcategui si esos diálogos o esos acercamientos de paz que ha habido con esos grupos armados ilegales, sea el ELN, sea las disidencias, sea el Clan del Golfo, ha servido que se tenga como estrategia el cese al fuego, porque muchas veces lo que hemos visto es que no se cumple y continúan presentándose acciones terroristas en diferentes regiones. ¿Se debe negociar sí o no con estos grupos al margen de la ley y de qué forma? No se puede negociar cuando no hay compromiso alguno con la paz de Colombia. Aquí no hay una política de seguridad. Así Alejandro Campo diga lo contrario, y cuando nos están matando al director de una cárcel, la más importante del país en Bogotá, a plena luz del día en un acto de sicariato, ya que no le duele lo del Cauca porque le parece un paraíso, pues a mí sí me duele que en Bogotá asesinen a esta persona, que incluso era un policía retirado de la institución. Entonces no hay política de seguridad, no hay política de paz. ¿Cómo es eso que nos presentaron el abanico de la paz total que supuestamente nos iba a permitir avanzar en una gran negociación con estructuras criminales que tenían unidad de mando, con unos voceros definidos que estaban dispuestos a negociar? Y ahora lo que vamos a hacer es movilizar a 3 o 4 pelagatos, pensionar a los guerrilleros viejos, mandarlos aquí al Congreso para que reemplacen a los guerrilleros de las FARC, y el país va a seguir incendiado porque la estructura sigue de conflicto y de problemas sigue igual. Que no hay política antidrogas, el gran viraje de la política antidrogas, que había que apostarle a la interdicción y no perseguir al cultivador. ¿De qué nos ha servido eso si ya nos están anunciando un paro cocalero en Colombia y la situación sigue crítica? Dígame, Alejandro, ¿qué ha hecho este gobierno por la paz de Colombia? Pero no me saque cifras de interdicción y comparado con Duque, que a mí ya me importa muy poco lo que haya sucedido hacia atrás, sino que va a pasar en los 2 años restantes que ustedes son gobierno y lo único que hacen es echarle la culpa al gobierno anterior. Representante Alejandro Ocampo. A ver, Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico. Respóndale, por favor, a Jaime Uzcategui. Respóndale, porque él dice que el tema de la paz total, y también le pregunto, ¿está en crisis el momento de replantear esta estrategia de la paz total? Porque esto impacta en el orden público. ¿Qué le responde a su colega, pero del Centro Democrático? Bueno, lo primero que le quiero decir a Uzcategui es que sí hay que mirar el pasado. La verdad, digamos, si hubiesen hecho la tarea de cuando se fue Santos, de colmar al menos todos los sitios, de ocuparlos con fuerza pública en los sitios más peligrosos y el corredor de la coca que dejaron libre, no tendríamos este problema. Hoy estamos en crisis en el tema de la paz. Yo creo que el gobierno debe reevaluar en qué mesas debe participar y en cuáles no, porque la respuesta de estos grupos frente al actuar del gobierno, que hace un actuar legítimo, quiero decir, no espero que vayan a criticar a que porque el gobierno hace operaciones, el deber de la fuerza pública es hacer operaciones, es incautar, es capturar o combatir con aquellos que están al margen de la ley, y los resultados de la fuerza pública son buenos, y tiene que estar haciendo eso. Yo considero, por ejemplo, que frente al tema del narcotráfico dejaron 240.000 hectáreas de coca, pero ¿cuál ha sido el éxito? Hoy el paro cocarero del que habla Uzcategui es porque la gente está pidiendo que haya restitución de cultivo ya la gente está queriendo salir de la coca, y eso es un logro de este gobierno, que el campesinado y mucha gente entienda que este no es un negocio que debe continuar en Colombia de manera ilegal, y que el gobierno ha hecho también la tarea
que ha podido sitiar los sitios donde sale la coca, y recuerde que hay una crisis cocalera porque la gente tenía coca guardada en las casas, hojas de coca, base de coca, porque por primera vez hubo un gobierno que se plantó duro y ha podido coger los corredores, ha podido perseguir donde se debe perseguir. Faltan muchas cosas. Nosotros recibimos un país en llama y este gobierno ha hecho lo posible por hacerlo mejor. Yo considero que no se debe castigar al presidente Petro por proponer la paz. Creo que debemos es criticar a aquellos grupos, al margen de la ley, a quienes el gobierno les ha ofrecido la paz y ellos han decidido continuar con la guerra. Y quiero hacerle un llamado a esos grupos. No sigan atosigando a la población civil, no se ensañen con la población civil. La población civil no puede ser la fuente de salida de la furia de ustedes, no pueden seguir poniendo bombas en la cosa urbana. Esa gente que está allí también tiene familiares en las filas de ellos, de gente que se han llevado por las malas a empuñar armas y contra una guerra que los colombianos no queremos seguir. Hoy, esa salida de los grupos al margen de la ley es la salida del ahogo que lo tiene el gobierno colombiano. Muy bien.